Vamos a empezar hoy a analizar y representar funciones racionales. Llamamos funciones racionales a las que se expresan como un cociente de dos polinomios y suponen un salto cualitativo respecto a las polinómicas porque tienen varias cuestiones específicas y más complejas. Para empezar, el dominio excluye las raíces del denominador, dado que no es posible dividir entre cero. Tienen asíntotas y luego todo lo que tiene que ver con las derivadas es más complicado, porque aquí hay que derivar un cociente y aplicar fórmulas de derivación de cocientes y estudiar el signo de cocientes. Entonces, para orientarnos por esta jungla, que son las funciones racionales, vamos a apoyarnos en tres cosas. En primer lugar, la hoja guía que os pasé el lunes, general para el análisis de cualquier función. En segundo lugar, tres ideas que hay al principio de la pregunta funciones racionales. Y finalmente, en un ejercicio, el 308, que nos va a servir como ejemplo de todas estas cosas que hay que aplicar. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio 308? Estudiar dominio, corte con los ejes, asíntotas, monotonía y curvatura de esta función. Esta, dentro de lo que cabe, es de las más sencillas porque los polinomios son sencillos, son de primer grado. X más 4 entre X menos 2. Primer asunto, el dominio. En los polinomios no había problemas, aquí sí. Aquí del dominio hay que excluir las raíces del denominador. Eso estaba aquí. Dominio, funciones racionales, excluyen las raíces del denominador. Bien, pues el denominador es bastante sencillo, la raíz está clara cuál es el 2. El dominio son todos los reales excepto el 2, que se puede poner así, todos los reales menos o excluyendo el 2. Corte con los ejes con el eje y, pues cuando x es 0, lo que dé la función. Si se sustituye el 0 en esta fórmula, queda 4 entre menos 2, luego la y es menos 2, el punto de corte es el 0 menos 2. Corte con el eje x, ahora la y se iguala a 0. Se iguala a 0 la fórmula de la función. ¿Cómo se resuelve esta ecuación? Pues podéis simplemente pensar que el x menos 2 que divide se pasa multiplicando, y al multiplicar por 0, pues desaparece. O si queréis, pues hacéis lo que en las ecuaciones racionales se multiplica todo por el denominador para poder quitarlo. Entonces aquí 0 por lo que sea da 0. Y en esta x más 4 entre x menos 2 por el denominador te queda x más 4. O sea que de un modo u otro, al final la consecuencia es que 0 va a quedar igual al numerador. Se despeja la x y el punto de corte con el eje x es el menos 4, 0. Y ahora hay que empezar a enfrentarse ya a las asíntotas. Empecemos con las asíntotas verticales. A ver, si tuviéramos que hacernos una imagen mental de lo que es una asíntota, pensaríamos en algo como esto. Este dibujo no tiene nada que ver con la función que estamos estudiando. Repito, solamente como qué pensaríamos que es tener una asíntota vertical, para empezar. Bueno, pues una línea vertical, las rectas verticales siempre son x igual a un valor, el valor por el que pase. Una recta vertical hacia la cual se acerca el dibujo de la función. Esto sería un ejemplo de tener una asíntota. Bien, pues, ¿qué es lo característico de una función a la que le pasa esto? Analíticamente, ¿qué podemos decir de una función a la que le pasa esto? Pues lo que podemos decir es que cuando la x se acerca al valor a, por un lado o por otro, los valores de la y, la función, el límite, tiende a más o menos infinito. Eso es
lo que tiene que ocurrir para que tengamos una asíntota. Repito la idea. Que en un punto el límite de la función me dé más menos infinito. Dependerá del lado, pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es que en algún punto los límites laterales me den infinitos. Si volvéis a la hoja guía, os encontraréis precisamente eso. Asíntota vertical. Si el límite cuando x tiende a un número k me da más menos infinito, entonces la recta vertical que pasa por ese punto, x igual a k, es asíntota vertical. O sea que esta caracterización de las asíntotas se corresponde con el dibujo que podemos tener en mente de lo que es una asíntota. Y ahora la cuestión es, en una función racional, ¿dónde va a ocurrir esto? ¿Dónde vamos a tener puntos en los que los límites me den infinitos? Pues por nuestra experiencia de los límites, sabemos que esto de los límites laterales infinitos ocurre principalmente en las indeterminaciones k partido 0. Así que si yo quiero tener una asíntota, tengo que tener una indeterminación k partido 0, al menos con las funciones racionales, que son las que estamos estudiando. ¿Y dónde voy a tener una indeterminación k partido 0? Pues donde el denominador me dé 0, es decir, en las raíces, que previamente he calculado para saber cuál es el dominio. Bueno, pues esto que acabo de decir se corresponde con la primera idea de las funciones racionales. Estas tres ideas son características específicas de las funciones racionales. Y la primera dice, en los huecos del dominio hay asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque en esos huecos me va a quedar una indeterminación k partido 0. Entonces, en la función que estoy analizando, ya puedo responder a la pregunta, ¿dónde hay asíntota vertical? En el hueco, y el hueco está en el 2. Entonces escribimos, el límite cuando x tiende a 2 de la función me da k partido 0. Y eso sé que significa que los límites laterales tienden a infinitos. Por lo tanto, la recta que pasa por este punto es asíntota. Tengo como asíntota la recta x igual a 2. ¿Es necesario poner todo esto? No podríamos simplemente decir, pues como en el 2 hay un hueco, por ahí pasa la asíntota. Bueno, pues esto es la justificación. Porque no tiene asíntota por tener un hueco, tiene asíntota porque el límite da infinito. Eso es lo propio de las asíntotas. Entonces, la justificación correcta es indicar el límite sin necesidad de abrir las llaves y poner los límites laterales, simplemente poner en este punto ahí esta indeterminación y por lo tanto hay límites infinitos. Y si hay límites infinitos, hay asíntota vertical, pasando por ese punto. Ahora pasemos a la asíntota horizontal. ¿Qué imagen podemos tener de una función con una asíntota horizontal? Pues una función que cuando la x crece y tiende a infinito, la y se va estabilizando, se va acercando a un determinado valor. Ese valor me va a marcar la recta horizontal hacia la que se acerca la curva. Entonces la clave para detectar una asíntota horizontal es hacer que la x tienda a infinito, es decir, hacer un límite. Eso es justamente lo que tenéis aquí, en la hoja. Hay asíntota horizontal si el límite cuando x tiende a infinito me da un número. Entonces, la recta horizontal y igual a, como todas las horizontales, y igual a ese número, es asíntota horizontal. Bien, pues hagamos precisamente eso, el límite de la función cuando x tiende a infinito. Si nos quedamos con la potencia más alta, que es lo principal que hay que hacer en el infinito, x entre x da 1, o sea que efectivamente cuando x tiende a infinito, esta curva se tiende a estabilizar en este valor. Por lo tanto, la recta horizontal igual a este valor es asíntota horizontal.
¿Qué pasa con las asíntotas oblicuas? Las asíntotas oblicuas vamos a demorarlas, vamos a ver funciones con asíntotas oblicuas ya después de vacaciones. Primero pensad una cosa, una asíntota oblicua es una recta oblicua hacia la que se acerca la función en el infinito. Entonces, primera cuestión, si se acerca a una recta horizontal, está claro que no puede acercarse a la vez a una recta oblicua. Es decir, si hay asíntota horizontal, no la hay oblicua. O sea que en este caso, nuestra función, como tiene asíntota horizontal, no tiene asíntota oblicua. Y es lo que ponemos en el ejercicio, ponemos al llegar a la asíntota oblicua, no hay por haber asíntota horizontal. Pero aún hay que tener en cuenta una cosa. A lo mejor, cuando x tiende a menos infinito, la asíntota es distinta. Tenemos otra recta distinta hacia la cual se acerca la función. Así que, en principio, las asíntotas horizontales u oblicuas hay que calcularlas cuando x tiende a infinito y aparte cuando x tiende a menos infinito. En una función general, las asíntotas hay que calcularlas en la zona de las x muy grandes y en la zona de las x muy negativas. Eso en una función general, pero las racionales tienen una especificidad. Y la especificidad es, si hay asíntota horizontal u oblicua cuando x tiende a infinito, es la misma cuando x tiende a menos infinito. O sea que el dibujo anterior no podría ser de una función racional. Las funciones racionales tienen la misma asíntota en los x muy positivos y en los x muy negativos. Por lo tanto, lo último que añadimos del capítulo de las asíntotas es, cuando x tiende a menos infinito, por ser función racional, tiene la misma asíntota horizontal que en el infinito, es decir, y igual a 1. Con esto cerramos el capítulo de las asíntotas. Asíntota vertical, huecos de dominio. Asíntota horizontal, hacemos el límite en el infinito y se nos da un valor, por ahí pasa la asíntota. Asíntota oblicua, si hay horizontal, no hay oblicua. Cuando no haya horizontal, que ya lo veremos qué hay que hacer para calcular las oblicuas. Y luego, ¿qué pasa cuando la función tiende a menos infinito? ¿Cómo se comporta? ¿Hay asíntotas? Pues sí, porque si es racional, tiene la misma asíntota, horizontal u oblicua, la que sea, cuando x tiende a menos que cuando x tiende a más infinito. Bien, cerrado el capítulo de las asíntotas, nos meteríamos con la monotonía. Entonces hay que derivar la función como se derivaría un cociente, porque esto es un cociente. Entonces, derivada del numerador da 1 por el denominador, menos el numerador por la derivada de abajo, que también da 1, entre el denominador al cuadrado. Si esto se agrupa teniendo cuidado con el signo menos, queda menos 6 arriba y x menos 2 al cuadrado abajo. Bueno, pues hay que estudiar el signo de esa derivada. Y como es una fracción, el signo de las fracciones se estudia con las raíces de arriba y las de abajo. Raíces de arriba, un número no tiene raíces, no se puede anular. Si es menos 6, es menos 6, no puede ser 0. O sea que arriba no hay raíces. Raíces de abajo. A ver, en la función inicial tenía x menos 2 y dije la raíz es 2. Bueno, pues si tengo x menos 2 al cuadrado, la raíz es 2 doble. Elevar a una potencia solo significa que la raíz se vuelve múltiple. Por lo tanto, raíces del denominador 2 doble. Cambiamos de vídeo y continuamos.